Listo. Bueno, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches, colegas. Bienvenidas, bienvenidas a esta sesión del seminario de idealismo analítico en activismo y de colonialidad, eh, que ha, pues, instaurado un ciclo de webinars sobre precisamente algunos de los temas que hemos estado trabajando y divulgando a través de las investigaciones que hemos estado realizando. Y en esta ocasión nos da mucho gusto que para el webinar número 2, cuyo título es Cognición Corporizada, Orígenes y Fundamentos, pues tengamos aquí apoyándonos y hablando de unos temas muy interesantes la profesora Celina del Rosario Peinado. Ella, déjenme presentarlas. Ella es licenciada en Psicología y maestra en Trabajo Social por la Universidad Autónoma de Sinaloa y pues actualmente cursa sus estudios de doctorado en la educación en la Facultad de Ciencias de la Educación en la UAS de Culiacán. Ya estamos ya por terminar, es compañera, así como yo también soy parte de ese doctorado. Y pues ella, la compañera, cuenta con publicaciones en revistas indexadas y arbitradas, ha participado como ponente y colaboradora en proyectos de investigación nacionales e internacionales sobre psicología, psicología social, representaciones sociales, violencia, género, mujeres en la ciencia, entre otras. Cuenta con un diplomado en políticas públicas y evaluación desde el enfoque de género, en discriminación y diversidad sexual con perspectivas de género, además de cursos sobre reparación integral del daño, rehabilitación adecuada y proposicional de víctimas de violencia de género con con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como cursos en tratamiento de la ansiedad y depresión, sí, por la HOGRAPH, ediciones de España y evaluaciones de los trastornos de espectro autista por la misma institución. Y en este momento entiendo que la compañera está trabajando precisamente en el tema de la identidad, pero en el ámbito o en el orden de la identidad para la comunidad sordoseñante, ¿no? Entonces, el día de hoy viene a hablarnos un poquito sobre este aparato crítico, el cual alimenta sus investigaciones, ¿sí? Y que pues forma parte precisamente de los temas que trabajamos en este equipo y que esperamos más adelante se puedan ustedes también animar a unirse a este seminario, a hacer equipo con nosotros y si les resuenan los temas, si hacen una muy buena conexión con ellos y por qué no poder producir investigación en conjunto, ¿no? Entonces, adelante, profesora, bienvenida. Le damos la palabra. Hola, muchas gracias Fernando. Buenas tardes a todos, todas, todes. Es un gusto estar pues aquí en este seminario internacional sobre idealismo en activismo y decolonialidad. Como ya lo mencionó mi compañero Fernando, mi nombre es Celina Peinado Beltrán y en esta ocasión me va a tocar hablar con ustedes sobre un tema que cruza fronteras disciplinares, ¿no? Y que considero fundamental sobre todo pues para repensar, ¿no?, la psicología desde una perspectiva de justicia social, ¿no? El título de esta ponencia es Cognición corpórea y discapacidad, perspectivas enactivas y decoloniales sobre corporalidad y patología. Muy bien. Y quiero adelantarles la tesis central que vamos a desarrollar en los próximos 30 minutos, que básicamente quiero mencionar que la discapacidad no implica una corporalidad patológica, y esta afirmación, que puede sonar provocadora, está respaldada tanto por evidencia empírica robusta como por marcos teóricos potentes que convergen, ¿no?, de manera sorprendente. Pero para poder llegar ahí necesitamos empezar con una pregunta aún más radical. ¿Ok? Entonces, eh, esta pregunta es si puede una inteligencia artificial realmente pensar sin tener un cuerpo. Muy bien. Y esta no es una pregunta meramente filosófica,
Es una pregunta con consecuencias profundas para, sobre todo para cómo entendemos la cognición humana y especialmente para cómo entendemos la discapacidad. La cognición corpórea constitutiva, que vamos a ir explorando en estos momentos en detalle, responde con un rotundo no. Sin experiencia sensoriomotora situada, sin un cuerpo que toca, se mueve, siente, y lo que tenemos no es pensamiento genuino, sino es una simulación de pensamiento. ¿Ok? Entonces, vamos a pensar en esto. Cuando ustedes piensan en un lago, no solo procesan la palabra lago, sino que en su cerebro se activan las mismas áreas visuales que cuando ven un lago, ¿no? Entonces, las áreas auditivas que cuando escuchan el agua, incluso áreas motoras relacionadas con nadar o caminar cerca del agua, entonces el concepto está enraizado en experiencia corporal. Una IA puede procesar el símbolo lago y hasta generarnos descripciones perfectas de lagos, pero jamás ha sentido el agua fría en su piel, jamás ha escuchado el sonido de las olas, jamás ha olido la humedad, entonces procesa símbolos amodales que son arbitrarios, desconectados de estas experiencias sensoriomotoras. Y aquí viene el punto crucial para nuestro tema de hoy. Esta distinción entre pensamiento genuino y simulación de pensamiento es fundamental para entender la discapacidad sin patologizarla. Si la cognición genuina requiere corporalidad, entonces diferentes corporalidades no son versiones defectuosas de una corporalidad estándar. Son maneras diferentes de enactuar, de emerger mundos de significado. Y para entender esto mejor, necesitamos entonces distinguir entre tres tesis diferentes sobre cognición corpórea. No todas son iguales y una de ellas es particularmente radical. Entonces, cuando hablamos de cognición corpórea, no estamos hablando de un solo marco teórico monolítico. De hecho, hay al menos tres tesis diferentes con implicaciones muy distintas. La tesis conceptual es la más débil. ¿Por qué? Porque sostiene que las propiedades morfológicas del cuerpo constriñen o limitan qué conceptos podemos adquirir. Por ejemplo, organismos con diferentes corporalidades comprenderían sus entornos de manera diferente. Y esto es importante, pero no llega lo suficientemente lejos. También tenemos la tesis de reemplazo. Esta nos propone que debemos abandonar completamente el vocabulario computacional, ¿no? Términos como símbolo, representación, procesamiento de información y reemplazarlo con conceptos más apropiados para sistemas cognitivos corporizados. Y esta es una revolución metodológica importante. ¿Ok? Pero la tesis constitutiva va mucho más allá y es esta
la que fundamenta nuestra crítica a la patologización de la discapacidad. La tesis constitutiva sostiene que el cuerpo no es simplemente una causa de la cognición, sino que es algo externo que influye en procesos mentales que ocurren dentro de la cabeza, ¿no? El cuerpo es constituyente de la cognición misma. Piensen en la diferencia así. El polvo para hornear no es simplemente la causa de que el bizcocho crezca. Es un constituyente del bizcocho. Sin polvo para hornear, no tienes un bizcocho mal hecho. Tienes algo fundamentalmente diferente. Del mismo modo, sin cuerpo, no tienes cognición limitada o reducida. Simplemente no tienes cognición genuina. Los sistemas cognitivos consisten en más que el sistema nervioso y órganos sensoriales. El cuerpo y de hecho partes del mundo son literalmente parte del sistema cognitivo. Por eso decimos que los sistemas de la IA operan con símbolos amodales, relaciones que son completamente arbitrarias entre símbolos y significados, mientras que los conceptos humanos son modales, ¿no? ¿Por qué? Porque retienen información sobre sus fuentes sensoriomotoras. Ahora, para que esto no quede en pura abstracción filosófica, vamos a ver ejemplos muy concretos de cómo nuestros cuerpos estructuran nuestro pensamiento más básico. Y para esto tenemos, primero, antes de continuar, me gustaría detenerme un momento más en la tesis constitutiva, porque es realmente el fundamento de todo lo que vamos a decir sobre discapacidad. Cuando los sistemas de la IA tradicionales procesan lenguaje o conceptos, lo hacen mediante símbolos completamente amodales. Y la relación entre el símbolo y su significado es arbitraria, o sea, es convencional, es como un diccionario. Y regresamos al lago, ¿no? Que apunta a una definición que apunta a otros símbolos, que apuntan a más símbolos, pero nunca hay experiencia. Cuando ustedes piensan en un lago, algo radicalmente diferente sucede. Pensar en lago reactiva. ¿Qué es lo que reactiva? Las áreas visuales que procesan azul, reflejos, horizontes, las áreas auditivas relacionadas con sonidos de agua, las áreas motoras vinculadas a nadar, caminar por la orilla, remar, incluso áreas relacionadas con temperatura, humedad, olores. El concepto no está almacenado en algún lugar abstracto de su cerebro. El concepto es ese patrón de reactivación sensoriomotora. ¿Esto qué significa? Que sin cuerpo literalmente no podemos tener estos conceptos. No versiones degradadas de los conceptos, simplemente no puedes tenerlos del mismo modo que un ser sin ojos no puede tener el concepto de rojo como lo tenemos nosotros. Y aquí está la conexión vital con discapacidad. Si los conceptos están constitutivamente ligados a corporalidad específica, entonces diferentes corporalidades generan conceptualizaciones diferentes no defectuosas. Una persona ciega conceptualiza el espacio de manera diferente. Quizás
más centrada en texturas, sonidos, distancias táctiles. Y esto no es una pérdida de la conceptualización correcta del espacio, sino es una manera diferente de enactuar un mundo espacial. Del mismo modo, una persona con parálisis cerebral que experimenta su corporalidad de manera atípica no tiene conceptos dañados sobre acción, agarre, movimiento. Tiene conceptos estructurados por su experiencia sensoriomotora específica. Ahora, veamos esto en acción con ejemplos que probablemente usan todos los días sin darse cuenta de cuán profundamente corporizados están. George y Johnson revolucionaron la lingüística cognitiva en los 80s con un libro llamado Metáforas de la vida cotidiana. Y su tesis central era radical en su momento y sigue siendo poderosa hoy. La metáfora no es ornamento poético, es fundamental a cómo funciona la cognición humana. Ejemplo, vamos a escuchar el tiempo es espacio, comprender es asir, más es arriba, ¿no? Ahora, estas no son simplemente maneras pintorescas de hablar, son simplemente estructuras conceptuales profundas. Ustedes literalmente conceptualizan el tiempo como si fuera espacio que se mueve. Conceptualizan comprender como si fuera agarrar físicamente algo con las manos. ¿Y de dónde viene esto? Pues de tener un cuerpo específico que se mueve en el espacio, que tiene manos que agarran cosas y que se mantiene firme contra la gravedad. Tomemos arriba, el concepto de arriba emerge directamente de poseer un cuerpo que se mantiene firme, que tiene una cabeza arriba y pies abajo, que lucha contra la gravedad. Entonces, sin esa corporalidad específica, sin esa experiencia física directa de estar vertical en un campo gravitacional, el concepto arriba sería imposible o fundamentalmente diferente. Entonces, ¿cómo conceptualizaría arriba un pulpo o una entidad sin cuerpo? Probablemente de maneras que ni siquiera podemos imaginar, porque nuestros conceptos están atados a nuestra corporalidad. Pero estos ejemplos que aquí les incluyo son del inglés. Y ustedes saben que el español, especialmente el español latinoamericano, tiene sus propias metáforas corporizadas fascinantes. Ahora, quiero que piensen en expresiones que probablemente han usado hoy, esta misma semana, expresiones tan comunes que parecen naturales, pero que revelan cómo su cuerpo estructura su pensamiento. Ejemplo, no me trago ese argumento. Y yo incorporo ideas son alimento. Literalmente usamos la experiencia corporal de tragar o rechazar comida
para conceptualizar, aceptar o rechazar ideas. ¿Pero por qué? Porque tenemos un sistema digestivo, tenemos una boca, tenemos experiencia visceral de qué se siente tragar algo. ¿O estoy hirviendo de rabia? Ira es fluido caliente en contenedor. Entonces, la experiencia corporal de calor interno, presión, la sensación de que algo podría explotar, todo esto estructura cómo conceptualizamos emociones intensas. Caer en la cuenta, usamos un verbo de movimiento corporal. Caer. ¿Para qué? Pues para describir una realización abstracta, un insight. La experiencia de perder balance, de súbitamente estar en una posición diferente, metaforiza el cambio cognitivo. Y luego tenemos echarle ganas, una expresión que es, según investigación reciente, es única del español mexicano y que no tiene equivalente directo en otras lenguas. Es una metáfora corporizada de esfuerzo como proyección física y que emerge de prácticas culturales específicas. O bien, piensen en al mal tiempo, buena cara. Y estamos usando experiencia corpórea del clima que sentimos en nuestra piel, que afecta nuestro cuerpo para conceptualizar adversidad abstracta. Y la cara, literal física, para conceptualizar actitud. Investigaciones como la de Erickson en el 2014 y Sainz en el 2018 nos van mostrando que las metáforas conceptuales en español tienen patrones culturalmente específicos. ¿Por qué? Porque van emergiendo de prácticas corporales situadas, pero mantienen fundamentos corporizados universales, porque todos tenemos cuerpos que se mueven, sienten, interactúan. Ahora, estas ideas sobre cognición corpórea tienen raíces profundas en América Latina. Y déjenme presentarles a dos científicos chilenos que revolucionaron nuestra comprensión de la cognición. Y aquí tenemos a Varela Maturana y el enactivismo. Francisco Varela y Humberto Maturana fueron científicos chilenos cuyo trabajo fue en los años 70 y 80 y sentaron las bases de lo que hoy llamamos enactivismo, una de las corrientes más radicales en ciencia cognitiva, y ellos introdujeron conceptos como autopoiesis, que es la actividad autocreadora y automantenedora de sistemas vivientes, y la idea de que los organismos no solo responden a su ambiente, sino que activamente van creando su propio mundo de significados, son elementos que ellos han ido trabajando y propusieron que la cognición no es representación de un mundo predado, sino es en acción, hacer emerger de mundo y mente a través de la historia, de interacciones del organismo. Maturana incluso escribió en 1970, los sistemas vivientes son sistemas cognitivos y vivir como proceso es un proceso de cognición. Piensen en la radicalidad de esto. No es que algunos sistemas vivientes tengan cognición, es que ser vivo y ser cognitivo son lo mismo. La bacteria que nada hacia nutrientes está
pensando de una manera fundamentalmente diferente a nosotros, pero genuinamente cognitiva. Y Varela insistió, la mente está corporizada y por tanto la mente no está en la cabeza. La mente no está en la cabeza es que está en el sistema cuerpo, cerebro, ambiente. Mente y mundo cosurgen, coemergen a través del manejo activo del afrontamiento del vivir. Y aquí está la implicación que nos importa hoy. Si diferentes organismos con diferentes corporalidades enactúan diferentes mundos, entonces diferentes corporalidades humanas enactúan diferentes mundos humanos. Y ninguno de estos mundos es inherentemente defectuoso. Son maneras diferentes de hacer emerger significado a través de acoplamiento cuerpo-ambiente. Hoy existen 3 versiones principales del enactivismo: la autopoética, la sensoriomotor y la radical, pero todas comparten este compromiso central: cognición es vida y vida es acción corporizada situada. Para aplicar esto a discapacidad necesitamos un concepto más: affordance. El concepto de affordance viene de Gibson, psicólogo ecológico, y es absolutamente central para entender discapacidad sin patologizar. Los affordance son posibilidades de acción que el ambiente ofrece a un organismo y que están basadas en las habilidades corporales que ese organismo ha desarrollado. Las affordance no son propiedades de los objetos, son relacionales. Emergen de la relación entre ambiente y habilidades corporizadas. Una escalera que aforda una escalera. Para una persona que camina típicamente, la escalera aforda subir, ascender entre niveles. Para una persona usuaria de silla de ruedas, la misma escalera aforda cosas muy diferentes: bordear, buscar ruta alternativa, solicita presencia de rampa. La escalera no tiene una affordance intrínseca llamada subir. La affordance emerge de la relación entre estructura del ambiente y capacidades corporales. Una taza aforda beber para alguien con cierto rango de movimiento de brazos y manos, pero aforda usar popote, pedir ayuda, inclinar con cabeza para personas con otras configuraciones corporales. Entonces, el modelo ecológico en activo de discapacidad, que es desarrollado por Toro, Rietveld, estos autores comprenden la discapacidad en términos de las habilidades corporizadas de una persona para responder a las affordance de su entorno. Esto significa que la discapacidad no está en el cuerpo como defecto, está en la relación entre corporalidad y ambiente socialmente construido. Si diseñamos ambientes pensando solo en un tipo de corporalidad, producimos discapacidad. No porque esos cuerpos sean defectuosos, sino porque hemos contraído el campo de affordance disponibles. Esto es lo que la antropóloga Dokumak llama disaffordance, cuando ambientes se vuelven deshabilitantes para ciertas corporalidades. Ahora, todo esto
Podría sonar muy abstracto, pero Toro y sus colegas hicieron algo brillante. Entrevistaron fenomenológicamente a personas con parálisis cerebral y lo que encontraron es revelador. En el año del 2020, Toro y los autores publicaron un estudio que es metodológicamente fascinante porque realizaron entrevistas fenomenológicas con 11 personas con parálisis cerebral, niveles 1 a 3 en las escalas que ellos estuvieron trabajando, y les pidieron realizar tareas simples como dar la mano, pasar objetos, levantar una bandeja con agua, y después entrevistaron en profundidad sobre cómo experimentaron estas acciones. SG es una mujer de 28 años con parálisis cerebral espástica que afecta su movilidad en piernas y brazo derecho. Y escuchen lo que dice sobre dar la mano. Ella decía, prefiero dar la mano izquierda, definitivamente. Me tomó muchos años darme cuenta de que podría simplemente dar la mano izquierda y fue un enorme alivio. Y la pregunta sería, ¿qué está pasando aquí? SG descubrió affordance no convencionales. La norma social es saludar con la derecha, pero para ella, saludar con la izquierda le permite mantener mejor equilibrio, usar su mano derecha para estabilizarse en su andador. No es que no pueda saludar, es que actúa el saludo de manera diferente, más adecuada para su corporalidad. Sobre levantar una bandeja, ella reporta, de repente me di cuenta de que lo había hecho de esta manera cada vez y ahora podía hacerlo diferente. Ni siquiera había pensado que podías hacerlo así. Esto es lo que los investigadores llaman tender hacia un agarre óptimo, que es la exploración continua de mejores maneras de comprometerse con los affordance. Es una característica de corporalidad normal saludable. CN es otra participante con parálisis cerebral sobre montar a caballo. Ella decía, es peligroso hacer esto con el caballo porque demanda 2 manos, pero no pienso en no tener 2 manos. Y me enojo porque mi papá es sobreprotector porque puedo hacerlo fácilmente. Noten la frustración, no con su cuerpo, con la sobreprotección, con la suposición de que porque tiene parálisis cerebral no puede hacer ciertas cosas. Sobrepasar una taza con agua, ella decía, pienso más en cómo agarrarla sin que todo salga mal. Sabía que nunca agarraría alrededor porque entonces habría agua por todas partes. Por supuesto, piensas en cómo resolverlo y también lo haces día a día. Esta es inteligencia corporizada. Cuando ella dice, por supuesto piensas en resolverlo, lo haces día a día. Porque se da una adaptación creativa que es una exploración de affordance donde toda característica de corporalidad es normal. La diferencia no es el impedimento físico. SG tiene restricciones de movimientos significativas. CN también, pero ambas demuestran capacidad adaptativa. Pueden tender hacia agarre óptimo, pueden explorar alternativas, pueden establecer nuevas normas de compromiso con su ambiente.
Pero para entender qué es corporalidad patológica, necesitamos un contraste. Y aquí viene Michael. Él también tiene parálisis cerebral con hemiplegia izquierda, pero su experiencia es cualitativamente diferente a la de SG y CN. Así describe el participante su relación con el mundo. El mundo, es decir, mi entorno circundante, aparece como algo hostil. Incluso una mano ofreciendo ayuda puede parecer hostil porque es una interrupción inesperada a mi plan de caminar. Vivo en un mundo que asalta el cuerpo y el yo. Un mundo que asalta incluso ayuda, se siente como interrupción hostil. Pero, ¿qué está pasando aquí? El participante no puede adaptarse a cambios inesperados en su ambiente. Cualquier variación, una persona acercándose, un objeto en el camino, es experimentada como amenaza. Vive organizando su vida alrededor de una sola norma, evitar reacciones catastróficas, momentos en que el cuerpo y el ambiente entran en un colapso total de coordinación. El filósofo Goldstein trabaja con pacientes con lesiones cerebrales y él las describe como reacciones catastróficas, como aquellos momentos donde la persona se siente vacilante, donde el ambiente se vuelve completamente inmanejable. Pero para evitar esto, el participante debe mantener su ambiente máximamente estable, o sea, no hay exploración, no hay apertura a affordance no convencionales, hay retiro hacia rigidez. Los investigadores incluso llaman a esto contracción, que es el mundo de posibilidades que se contrae a un mínimo manejable. Entonces, aquí es donde está la diferencia fundamental. SG y CN experimentan no puedo local, no puedo agarrar así, pero puedo agarrar de esta otra manera. Hay un trasfondo de puedo. A diferencia de este participante que experimenta no puedo pervasivo. El mundo entero es amenazante, sin alternativas reales, solo el esfuerzo constante de evitar el colapso. La diferencia no es el nivel de impedimento físico. Este participante no necesariamente tiene restricciones motoras más severas que SG, sino que la diferencia es la capacidad adaptativa, la habilidad de explorar, de tender hacia agarre óptimo, de instituir nuevas normas. Y aquí es donde el concepto de disaffordance se vuelve crucial. ¿Y qué es lo que crea la diferencia? A menudo son los ambientes sociomateriales y las prácticas terapéuticas que bloquean exploración y producen iatrogénicamente corporalidad patológica. Y vamos a ver un ejemplo de esto. Ahora, nosotros necesitamos hacer una distinción conceptual crucial que viene de la fenomenología, particularmente de Ponti, y hay dos maneras radicalmente diferentes de entender el cuerpo. Primero tenemos el cuerpo biológico, ¿ok? Corper nos dice que es el cuerpo como objeto científico visto desde tercera persona.
el cuerpo con órganos medibles, tejidos, funciones fisiológicas que podemos estudiar objetivamente, pero también tenemos el cuerpo vivido, ¿va? Que es el cuerpo como subjetivamente experimentado, desde primera persona, ¿no? O sea, el cuerpo a través del cual tocamos, sentimos, nos movemos. El cuerpo que soy, no el cuerpo que tengo. Y aquí está el problema fundamental, tanto del modelo médico como del modelo social de discapacidad. Ambos reducen el cuerpo discapacitado a cuerpo fisiológico. El modelo médico obviamente lo hace, entiende discapacidad como limitaciones funcionales que son causadas por condiciones patológicas clínicamente observables, y el cuerpo es objeto a reparar. Pero el modelo social, aunque distingue discapacidad, o sea, la opresión social, de impedimento, que es una condición corporal, deja en su lugar una comprensión medicalizada del impedimento corporal, que es una cita de Toro. Si el modelo social dice que la discapacidad es social, pero aún trata el impedimento como defecto biológico objetivo, o sea, sigue reduciendo el cuerpo a corper. En cambio, el modelo ecológico en activo resuelve esto manteniendo que el cuerpo de una persona es simultáneamente un cuerpo vivido con perspectiva de primera persona sobre un mundo significativo, un cuerpo viviente cuya organización biológica puede comprenderse científicamente. Y en literatura latinoamericana sobre discapacidad usamos el término corporalidad precisamente para referirnos al cuerpo como significa, como la diferencia corporal se vuelve significativa en contextos sociales. Y esto contrasta con tratar el cuerpo como mero objeto biológico. Entonces, el filósofo George, nosotros de él tomamos el concepto de normatividad corporal, que básicamente es la capacidad del organismo de evaluar cómo la ve, de distinguir mejor de peor, de establecer nuevas normas en respuestas a cambios. Y esto va más allá de mera supervivencia. Para humanos incluye incluso múltiples cuidados desarrollados a través de participación en prácticas sociales. Y esto nos lleva a nosotros a una pregunta políticamente urgente. ¿De dónde viene la idea de que ciertos cuerpos son defectuosos? Y la respuesta es profundamente colonial. Aquí es donde la perspectiva de colonial se vuelve absolutamente crucial. El modelo médico de discapacidad no es simplemente problemático o limitado, es fundamentalmente colonial en su origen y en su operación. El colonialismo no solo usó la discapacidad como metáfora, produjo discapacidad material y discursivamente. Por ejemplo, tenemos prácticas coloniales directamente que produjeron impedimentos a través de guerra, tortura, castigo, castigos corporales, incluso como mecanismos disciplinarios, el trabajo forzado bajo condiciones inseguras. Piensen en las maquiladoras, las plantaciones, las minas, la destrucción ambiental, las exposiciones a tóxicos, paraísos de polución exportados al sur global, disrupción de sistemas indígenas de sanación, imposición violenta de estándares europeos de aptitud corporal y productividad. Grech es un investigador que insiste que el colonialismo no es una metáfora, es un proceso violento y político continuo
que sigue produciendo pueblos con impedimentos como resultados de estas estructuras neocoloniales. Para esta parte, Dirt y Adams introducen el concepto de modernidad, colonialidad de la discapacidad, que son básicamente las nociones estándar de capacidad que van reflejando estas inversiones tecnológicas e ideológicas que habilitan a una minoría privilegiada. ¿Ok? Lo que llaman el weird, que mientras sistemáticamente discapacitan a la mayoría global marginalizada. Y Marcela Beatriz Ferrari es una académica argentina, introduce el concepto de colonialidad de la capacidad, extendiendo el trabajo de María Lugones sobre colonialidad del género. Ferrari analiza cómo mujeres discapacitadas, especialmente indígenas y racializadas, enfrentan opresión interseccional que es simultáneamente de género, raza, clase y capacidad. La ley de inmigración estadounidense de 1882 es perfecta ilustración. ¿Por qué? Porque excluía a cualquiera que era considerado incapaz de cuidar de sí mismo sin convertirse en carga pública. Entonces, discapacidad fue vinculada directamente con elegibilidad para ciudadanía. Ciertos cuerpos eran marcados como indignos de pertenecer a la nación. El modelo médico sirvió y sirve para justificar esta violencia colonial al patologizar cuerpos y mentes no europeos. Por eso es que la categoría misma de discapacidad emerge del capitalismo colonial que necesitaba trabajadores productivos, eficientes, de cuerpos capaces para explotación, sistemas de clasificación para determinar valor y ciudadanía, justificación para exclusión de participación social. Pero ha habido y hay otras maneras de entender diferencia corporal. Es importante reconocer que existieron y existen cosmologías no patologizantes de la diferencia corporal. En el imperio inca, el sistema de reciprocidad, Aini y trabajo comunitario Minca, integraba a personas con diversas capacidades, personas ciegas que tenían roles específicos como limpiar algodón o degranar maíz. No había concepto de discapacidad como déficit. Y es cosmovisión maya. ¿Por qué? Porque ciertas diferencias corporales eran vistas como señales de intervención divina, otorgando prestigio. Y en pensamiento latinoamericano contemporáneo, el concepto de corporalidad enfatiza cuerpo, territorio, el cuerpo como espacio contestado de violencia colonial y resistencia como archivo histórico donde esa violencia se inscribe. Con todo esto en mente, podemos ahora repensar radicalmente qué es la discapacidad. Desde la perspectiva de primera persona, la discapacidad es una forma de autoexperiencia, diría Toro, que está caracterizada por experiencias de no puedo, que van permeando el compromiso práctico con affordance. Pero, y esto es crucial, estas experiencias de no puedo surgen de, ejemplo, ambientes diseñados exclusivamente para personas sin discapacidad, normas sociales intolerantes de maneras diferentes de moverse, comunicar, sentir, prácticas sociomateriales que hacen difícil o imposible explotar affordance alternativos,
Entonces, la discapacidad es un patrón de disignificación, de invisibilización de posibilidades de acción, de contracción del campo de los affordance. Recuerden a SG y su fisioterapeuta. Cuando SG encontró una manera no convencional de sostener objetos que funcionaba para ella, su fisioterapeuta le dijo: no puedes sostenerlo así, necesitas un agarre apropiado. El agarre apropiado es un compromiso con affordance socialmente aceptado, pero forzar este agarre apropiado puede producir iatrogénicamente corporalidad patológica. ¿Por qué? Porque estás bloqueando exploración de affordance alternativos, estás buscando imponer normas externas, sobre capacidad adaptativa natural, y estás buscando crear ansiedad alrededor de incorrecciones corporales. Y siguiendo a Canguilhem, el modelo nos invierte a la relación tradicional, no normal porque promedio, sino promedio porque normal, dadas prácticas sociomateriales, son específicas. Por ejemplo, SN puede montar a caballo sin 2 manos y va usando métodos no convencionales. Desviación estadística del cuerpo típico, a diferencia de la corporalidad patológica. La corporalidad normal mantiene esta estabilidad dinámica con ambiente que puede finalmente adaptarse a situaciones actuales y posibles. Incluso instituye nuevas normas en nuevas situaciones, tiende hacia agarre óptimo y está abierta a explorar affordance no convencionales. Y la corporalidad patológica nos está ayudando a nosotros a la inhabilidad de adaptarnos al cambio, a un ambiente como amenaza hostil, organiza incluso todo alrededor de evitar catástrofe y el retiro de la vida como contracción del mundo. Y esto nos lleva a una convergencia teórica fascinante entre enactivismo y decolonialidad. ¿Ok? Por eso es que el enactivismo y el pensamiento decolonial comparten compromisos epistemológicos profundos que los hacen no solo compatibles, sino políticamente potentes en combinación. Tenemos el antidualismo cartesiano, donde ambos rechazan la separación mente-cuerpo. Pensadores decoloniales como Quijano y Dussel critican el dualismo cartesiano como fundamento epistemológico del conocimiento colonial. El enactivismo lo rechaza empíricamente, demostrando que cognición emerge de acoplamiento cuerpo-cerebro-ambiente. En segundo tenemos el conocimiento situado. Conocimiento es siempre corporizado, contextual, relacional, nunca abstracto o universal. Y esto es lo que desafía la pretensión ilustrada de una vista desde ningún lugar, lo que Castro Gómez llama epistemología del punto cero. Tercero, tenemos la crítica al representacionalismo. Para el enactivismo, cognición no es procesamiento de información, sino enacción de mundo. Para decolonialidad, conocimiento no es representación neutral, sino producción situada en relaciones de poder. Cuarto, tenemos la ontología relacional. La realidad emerge a través de la interacción dinámica. Y esto resuena con cosmologías indígenas que enfatizan relacionalidad sobre individualismo. Tiffany y Gordon Le proponen el concepto de
corporalidad decolonial, que sería un estado elevado de conciencia que cuestiona posicionalidad y poder. Describen remembrar, o sea, reunir partes fragmentadas por violencia colonial, como proceso de integración corporal que resiste la matriz colonial del poder. Y el concepto indígena latinoamericano, sentipensar, sentir, pensar, está ganando tracción en erudición corporizada decolonial, que es una forma de conocimiento que integra sentimiento, pensamiento y va rechazando incluso jerarquías coloniales que privilegian razón sobre emoción y cuerpo. Y no olvidemos el enactivismo que tiene raíces latinoamericanas. Maturana y Varela eran chilenos y este no es solo un marco importado, sino que tiene genealogía regional. Y todo esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué significa todo esto para la práctica de la psicología? Hasta este momento hemos recorrido un camino desde cognición corpórea constitutiva hasta crítica decolonial de la discapacidad. Y déjenme cerrar con 3 tesis centrales y sus implicaciones prácticas. La primera tesis es que sin cuerpo no hay procesamiento genuino, solo simulación, implicación, que son diferentes corporalidades que generan conceptualizaciones diferentes, no defectuosas. En segundo, tenemos que sin contexto sociomaterial no hay discapacidad, solo diferencia corporal, implicación, que la discapacidad finalmente emerge de disaffordance en ambientes capacitistas, no de cuerpos rotos. Y en tercera tesis, tenemos que sin decolonización no hay justicia, solo reproducción de violencias epistémicas. Implicación que tiene que ver con abordar discapacidad es abordar legados coloniales continuos. Las personas con parálisis cerebral que Toro entrevistó demostraron esto vividamente. SG descubrió el saludo con izquierda, CN montando a caballo sin 2 manos, y ambas ejemplificando inteligencia corporizada en activa, no déficit. Michel mostrando que la patología emerge de inhabilidad adaptativa frecuentemente causada por ambientes opresivos y prácticas normalizadoras. Para una psicología comprometida con justicia social, ¿esto qué exige? Primero, cuestionar rigurosamente qué cuenta como normal. Reconocer incluso causas estructurales y coloniales de sufrimiento. Centrar conocimiento corporizado y situado sobre abstracción desencarnada. Usar metodologías participativas que honren experiencia vivida. Construir solidaridad con movimientos de justicia social. Y descolonizar currículum, canón y práctica clínica. El cuerpo no es objeto biológico a ser corregido. Es sujeto viviente que actúa mundos de significado. La discapacidad no es patología individual a ser curada, es patrón relacional de los disaffordance en ambientes capacitistas. Y la psicología puede ser cómplice de violencia colonial o puede ser herramienta de liberación. La elección está en cómo comprendemos y cómo vivimos la corporalidad. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera Celina. No sé si me escuchó. Sí, sí te Sí, sí. Ah, escucho. perfecto. No, muchísimas gracias por tu presentación.
Vamos a abrir una sesión de preguntas y respuestas. Sí, aquí estamos ya checando algunas de las preguntas que vierten en el chat. Y pues vamos a recurrir con la primera. Igual vamos leyéndola y ahorita si alguien quiere, ya sea vertir otra pregunta por aquí por chat o abrir micrófono y preguntarlo directamente, adelante. Entonces, vamos a leer al compañero Carlos Cetín. Él dice, felicidades por su presentación, doctora Peinado. Pregunta, ¿qué tanto es que el problema es la corporalidad patológica o más bien el criterio de normalidad impuesto por la sociedad? Y pues la realidad es de que todos tenemos diferencias somáticas y conductual, y pone ejemplos como ancianos, niños, parálisis cerebral, TDA, autismo. Y es que muchas tareas cognitivas se realizan en ausencia de acción corporal. También menciona que la cognición requiere representaciones abstractas, no solo acción corporal, el cuerpo accesorio no constitutivo. Lo esencial del pensamiento ocurre en el procesamiento interno del cerebro o en sus modelos simbólicos. Y es que si nos vamos a lo básico, pregunta él qué es la realidad y la cognición, sino un conjunto de mensajes electroquímicos que ocurren en nuestro cerebro. Y desde mi consideración menciona la cognición y la percepción de la realidad es un rango de respuestas dentro de un espectro más amplio. Eso es lo que comenta y lo que pregunta aquí el compañero. Pues no sé si quiera darle respuesta o si gusta un servidor como Sí. guste, adelante. Buena pregunta, primeramente. Muchas gracias, Carlos Santín. Entonces, la respuesta a la pregunta de qué es la realidad va a depender desde dónde se la mire, pero podemos distinguir tres grandes modos de entender la realidad y cada uno implica una idea distinta de la cognición. Por ejemplo, podemos tener el realismo más físico, que desde esta postura, la del sentido común y la ciencia moderna, tiene que ver con la realidad existe ahí afuera, con propiedades objetivas que muchas veces el cerebro simplemente representa o modela. Entonces, la cognición sería como una copia interna o una simulación neural del mundo exterior, que sería como esta visión que surge al comentario de todos son impulsos electroquímicos en el cerebro. El cerebro sería una especie de mapa del territorio físico. El problema, como diría Varela, es que confunde el mapa con el territorio y olvida que incluso esa idea de la fuera es construida por un organismo que ya está en relación con él. Aquí la realidad no preexiste a la relación. O sea, cada ser vivo enactúa un mundo según su corporalidad, sus sentidos y su historia. No hay la realidad, sino múltiples realidades enactuadas, lo que Varela y Maturana llaman dominios de existencia. O sea, todo hacer es un conocer y todo conocer es un hacer. Y bajo esta mirada, la cognición no representa un mundo dado, sino que hace emerger un mundo posible a través del acoplamiento sensoriomotor. El mundo de la abeja y el mundo del humano son distintos, no por subjetivismo, sino por diferencias de corporalidad. Esto nos dice el enactivismo fenomenológico, la realidad como coemergencia. Y si damos un paso más radical, como tú sueles hacer, el idealismo diría que la realidad no es física ni externa, sino una manifestación dentro de la conciencia. El cerebro, el cuerpo y el mundo serían modos de aparición fenomenal de una misma mente universal, que es el idealismo analítico, la realidad como conciencia. Y en ese marco, los impulsos electroquímicos que mencionas no producen la experiencia, son como la experiencia se ve desde dentro del sueño material. Así que la realidad sería el campo de experiencia compartida, una suerte de interfaz colectiva dentro de la conciencia. Y tal vez, si me permites la provocación,
El punto más fecundo está en el no tomar ninguna como la verdadera, sino en verlas como capas de una misma experiencia. La realidad física como modo estable de la relación en activa y la relación en activa como manifestación de un mundo de conciencia. La otra pregunta, ¿cuál era, Fer? No sé También si... la otra pregunta que mencionaba aquí el compañero Carlos era ¿qué es la realidad y la cognición sin un conjunto de mensajes electroquímicos? Pero creo que sí responde claramente, claro, el compañero Carlos, si tiene alguna duda Y también, adelante puede comentarlo directamente, ¿no? no, ya estuvo perfectamente respondido por la doctora. Muchísimas gracias, doctora. Disculpe. No, muchísimas gracias, muy buena pregunta. Sí, de hecho, y si me permiten ahí también una nota al calce. Es que, pues, este tipo de cuestionamientos le agradezco que los hagan, compañero Carlos, de veras, muy agradecido porque estén aquí y, y se interesen por externar estas dudas, ¿no? Adelante con toda confianza. De hecho, para eso es este webinar, para charlarlo, platicarlo. Y pues justamente toca el corazón del debate, ¿no? Desde la perspectiva de la cognición 4E, o sea, la cognición corporizada, así se le llama 4E, que son estas cuatro teorías, ¿no? Cognición corporizada, encarnizada, inactiva y extendida, ¿no? Y desde esta postura, pues no se trata de que el cuerpo sea, como bien lo menciona la compañera, pues un accesorio del pensamiento, ¿no? Sino una condición constitutiva, es decir, lo que cuestionamos es la idea de que la mente ocurre solo dentro del cerebro como un conjunto de impulsos electroquímicos, ¿no? Sino en la que la corporalidad, con todas sus diferencias, incluso las que se consideran patológicas, no limitan la cognición, sino que la configura, ¿sí? Las formas diversas del cuerpo y de experiencia, es decir, como el autismo, la infancia o la vejez, pues son expresiones legítimas de distintas maneras de habitar el mundo, ¿no? Y aunque algunas tareas parezcan darse sin acción corporal, en realidad están sostenidas en patrones sensoriometores efectivos que hemos adquirido en nuestra historia encarnada, ¿no? En suma, pues el cuerpo es ese vehículo, ¿no? Sí, ahora, la compañera también menciona esta postura de idealismo analítico que también forma parte de este aparato crítico que nosotros estamos abordando dentro del seminario. Y pues bueno, el idealismo analítico, la mirada idealista analítica, sí, es un poquito más polémica o más chocante en ocasiones, sí, porque lanza la premisa de que el problema no está ni en la corporalidad ni en la norma social, sino en cómo concebimos la realidad misma, que es lo que precisamente mencionó aquí acertadamente la profesora, ¿sí? Ya que entendemos la realidad como algo independiente de la mente, o sea, reducimos la cognición a procesos neuronales, pero si partimos de la realidad, que la realidad es una manifestación de la conciencia, entonces el cuerpo no es un accesorio, sino es una imagen dentro del campo experiencial de la mente universal. Entonces, pues muchas gracias. No sé si alguien más quiera externar sus preguntas, adelante, ¿no? Adelante, con toda confianza. Ahorita abrimos esta sesión de preguntas y respuestas para todas sus dudas, ¿no? Adelante, jóvenes. Y sí, efectivamente es una pregunta muy importante la que había hecho hace unos momentos Carlos, porque nos obliga a distinguir esta diferencia, ¿no? Entre lo corporal y la patologización de la diferencia, ¿no? Que en efecto sabemos que todos los cuerpos son distintos, un anciano, un niño, una persona con autismo o con parálisis cerebral, y esas diferencias no deberían ser vistas como defectos, sino como variaciones del modo que tenemos para habitar el mundo. Y desde la perspectiva en activismo el problema no está en la corporalidad, sino en los criterios normativos que definen qué tipo de corporalidad se considera válida para pensar, actuar o aprender. O sea, lo patológico no está en el cuerpo, sino en los entornos y en los discursos que van limitando estas formas legítimas de acción y de sentido. Entonces, si el cuerpo es accesorio o es constitutivo, entonces lo inactivo no niega las representaciones abstractas. Lo que básicamente plantea es que toda abstracción nace de una historia de interacción corporal. Incluso las tareas que parecen descorporizadas, como el razonamiento simbólico, lo matemático, van reutilizando estos patrones motores y sensoriales
sedimentados en el cerebro y en la acción, o sea, no ocurre en ausencia de cuerpo, sino sobre la base de una corporalidad internalizada, ¿no? Entonces el cerebro no reemplaza el cuerpo, lo incorpora como un eco de su historia sensoriomotora. Y reducir la realidad a mensajes electroquímicos es solo una forma de describir la experiencia desde el marco físico, pero no va a agotar su dimensión fenomenológica. Por eso es que desde esta mirada en activista o incluso idealista, podríamos decir que la realidad no es solo lo que ocurre en el cerebro, sino lo que el organismo co-construye con el entorno. Así que sí, la cognición puede presentarse internamente, pero esas representaciones son producto de un cuerpo en el mundo y el cuerpo no es un accesorio, es el punto de partida de todo modelo simbólico posible. ¿Sí, Carlos? ¿Carlos Santín? Sí, y bueno, abonando un poquito a lo que usted comentaba, que ahorita me estoy acordando del dichoso manual ¿El ¿cómo se llama? DSM-5? Exactamente, DSM, el 5, ¿no? Si fuera eso, bueno, me acuerdo que creo que el 72 fue cuando retiraron a la homosexualidad como una enfermedad. Yo en lo personal soy TDAH. En teoría, bueno, no en teoría, estoy ahí. Y sin embargo estoy acabando yo un doctorado. Entonces, según el DSM, estoy tarado yo y no debería de estar más que, pues, no sé, ahí sentado en mi sillita. Pero la realidad es de que no. Y más que abonando a lo que usted estaba comentando, más que razones, son pretextos para algo que es mucho más grande, que es darle rienda suelta a lo que nosotros conocemos como la otredad. ¿Y es cuánto? ¿Es cuánto? Muy bien, y sí, o sea, como bien mencionas, justo ahí se ve como las nociones de normalidad y de patología no son naturales, sino que son productos históricos y culturales, ¿no? Lo cual encaja perfectamente con lo que plantea sobre el cuerpo, la cognición y el criterio de normalidad, ¿no? Entonces, aquí aparecen tres planos, ¿no? Lo clínico, lo epistémico y lo ontológico en activo. El DSM-5 ya no, sabemos que ya no considera la homosexualidad a partir del 2013 como un trastorno mental, fue eliminado. eh, y en, en las décadas donde sí se veía como un trastorno, pues básicamente nos va mostrando que la anormalidad no estaba en la conducta o en la cognición, sino en el criterio social y moral que patologizaba la diferencia. Y la ciencia, en este caso, no corrigió un error empírico, sino una violencia epistémica institucionada. Por otro lado, tenemos el TDAH, ¿no? Y sí se mantiene en el DSM-5 como un trastorno del neurodesarrollo, sin embargo, su diagnóstico se basa en criterios funcionales y contextuales. O sea, se considera trastorno solo cuando las formas de atención o de impulsividad interfieren con las expectativas del desempeño escolar, laboral o social, ¿no? Y esto ya de por sí delata que el problema está definido por un entorno normativo, no únicamente por una disfunción cerebral. Entonces, tanto la homosexualidad como el TDAH ilustran que la frontera entre diversidad y patología es móvil y socialmente negociada. El DSM es una herramienta útil para estandarizar la comunicación clínica, pero opera bajo una epísteme biomédica occidental, donde la salud mental se mide según la adaptación a un modelo productivo y conductual dominante. Así que si yo lo explico desde una perspectiva en activista decolonial, el DSM no describe la mente humana, sino que prescribe formas de subjetividad normativas, cuerpos que deben sostener atención lineal, deseo heterosexual, regulación emocional y autocontrol, es decir, codifica formas de cognición válidas dentro de un determinado régimen cultural. Y si nosotros adoptamos la tesis de que la cognición es acción corporizada,
Entonces, tanto la orientación sexual como los estilos de atención son formas enactuadas de relación con el mundo. No son errores del sistema nervioso, sino configuraciones de sentido y de sensibilidad. El problema, creo, surge cuando el entorno escolar, clínico o social no ofrece affordance para esos modos de estar en el mundo. Un niño con TDAH puede habitar un entorno hiperestructurado que no le permite desplegar su estilo exploratorio, generando frustración y autopercepción de defecto. Una persona homosexual vive en un sistema que asigna castigo simbólico a ciertos efectos, transformando lo que es una variación relacional en una fuente de sufrimiento. Pero en ambos casos, la patología no es la diferencia corporal o cognitiva, sino la desincronía entre un modo de ser y un entorno que no lo acoge. Y si tomamos en serio la idea de que la mente es corporizada, entonces el cuerpo en sus múltiples variaciones somáticas, afectivas y atencionales no puede ser visto como defectuoso. Lo patológico aquí no está en el cuerpo, sino en la rigidez de los sistemas que definen qué cuerpos y qué modos de pensar son aceptables. Así como la homosexualidad fue despatologizada cuando se reconoció la violencia de ese criterio, el reto actual es repensar diagnósticos como el TDAH desde una comprensión ecológica de la diversidad cognitiva y afectiva. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Respondí tu pregunta, Carlos? Sí, doctora, y le agradezco mucho, de hecho, todo el conocimiento que nos compartió. Gracias, mil gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. De igual también, colegas, quiero agradecerles por sobremanera por estar aquí acompañándonos y recibiendo cálidamente aquí a la profesora Celina Peinado. Igual, quien tenga alguna pregunta, alguna duda, adelante con toda confianza. La intención de este webinar no es que nos quedemos con nuestras dudas o lo que sea. Igual, si quieren externar algo o debatir sobre algún tema, aquí para eso son estos espacios para compartirlo, ¿no? Ahora, me comentaban por ahí si íbamos a compartir la conferencia grabada. Sí, claro que sí. Tenemos un canal de YouTube que se llama En Activismo, Idealismo Analítico y de Colonialidad, que es parte del seminario. Ahí estamos subiendo todos estos webinars cada que suceden, 2 días después, ya después de editarlos, los subimos ahí al canal. Así que pueden tener acceso a esta videograbación. E igual, si quieren verter preguntas dentro también de la reproducción, ahí en la sección de comentarios y las podemos responder en una segunda sesión o en una sesión posterior de esos webinars, ¿no? Entonces, adelante. No sé si alguien más quiera participar con alguna pregunta. Adelante, aquí está por parte en el chat de aquí del webinar. También les compartimos el enlace para el grupo de WhatsApp que tenemos de idealismo analítico en activismo y de colonialidad. Ya algunos de ustedes ya ingresaron, les damos la más cordial bienvenida. ¿Sí? Muchas gracias por participar, por la inquietud. Y pues bueno, ahí está la invitación. También en los medios que compartí, tanto la liga de Zoom y la publicidad del webinar, pues adelante, ¿no? Con toda confianza para que entren y ahí también en el mismo chat pueden verter sus preguntas de los temas que quieran ustedes debatir dentro de estos webinars y que podamos platicar y dialogar sobre ellos, ¿no? Entonces, igual también está en el grupo del chat, así como aquí en el chat de Zoom. Si alguien más quiere hacer alguna pregunta, adelante, con toda confianza, ¿eh? Para que puedan levantar aquí la manita en el chat a través de aquí de la plataforma Zoom. Y pues bueno, igual, mientras tanto, yo felicito aquí a la profesora Celina. Muchas gracias, Celina. Muchas gracias, Fernando. Me gustó mucho su presentación y pues creo que le dio una muy buena entrada a todos estos temas que, dicho sea de paso, le comentaba a algunos de los compañeros aquí.
al principio de la sesión, que pues bueno, algunos de estos temas invitan a veces a repensar y a decir, bueno, quizás habrá que abandonar este oasis para caminar por el desierto de la incertidumbre para ver qué por lo tanto podemos encontrar, ¿no? Sí, esto lo inclusive lo hemos platicado con la profesora Celina y un servidor con el doctor Luis Escobar de la Mari, que los invitamos también el miércoles 15 de octubre a la entrevista con el doctor. Esto va a ser a las 10 de la mañana. Sí, él también es uno de los miembros más importantes de aquí del seminario, para que quienes tengan la oportunidad puedan participar y entrar a la sesión. Y pues también igual es una entrevista que le estamos haciendo con mucha apertura. El doctor, muy amable, él con toda confianza, él comparte todo su conocimiento con nosotros. Y pues bueno, eh, no sé si hay alguna pregunta más, por ahí, compañeras, compañeros. Nos comentan por aquí en el chat, muchas gracias, nos dicen, excelente ponencia, mil gracias. No, gracias a ustedes por la presencia y por apoyarnos. Muchas Eh, gracias. Pues bueno, sin más, igual alguien quiere abrir el micrófono o preguntar, o si no hay nadie más, pues muchísimas gracias, colegas, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por apoyar al seminario. Quien quiera formar parte, pues adelante, tienen nuestros contactos. Ahí en el grupo de chat también está la profesora Celina, para que nos pueda compartir sus contactos, quien quieran hacer cuerpo académico con ella, para participar en alguna investigación, algún proceso de análisis que quieran trabajar para incorporar estos temas a sus aparatos críticos, con todo gusto, con toda la felicidad de que esto crezca, se duplique y aumente, ¿sí? Y pues bueno, muchísimas gracias, profesora Celina, le agradezco muchísimo su presencia, le agradezco muchísimo el habernos dado un poquito de su tiempo, sé que está muy ocupada, para que pueda compartir estos temas tan interesantes. No, muchísimas gracias por la invitación, Fernando. Ya sabes que yo siempre encantada de poder contribuir en estos espacios y pues de igual manera cualquier cosa les compartiré mi correo electrónico. De igual manera me pueden buscar en internet, ahí aparecen algunas publicaciones para que puedan visualizar un poco más sobre mi trabajo. Y de igual manera, pues ahorita estoy trabajando en estos momentos con el concepto de disaffordance y affordance. Entonces es mi más nueva creación. Entonces de igual manera les pudiera compartir el enlace para que puedan dirigirse a leer este artículo. Y pues un placer, la verdad, formar parte de estos espacios. Yo me encuentro en la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Sinaloa y cualquier cosa, pues aquí estamos al pendiente, ¿sale? Muchísimas gracias, profesora Salina. Igual también les extiendo un cálido agradecimiento, colegas. Un servidor, Fernando Garza, desde la Universidad Autónoma Indígena de México, Campus Mochicagui, aquí en Los Mochis, en la ciudad de Los Mochis, en el municipio de Ahome, Sinaloa, México. Sí, estamos a la orden, estamos para servirles. Cualquier inquietud, participación, lo que quieran, estamos a la orden. Muchas gracias y pues que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos el próximo webinar. Un Saludos placer, cordiales, bonita colegas. tarde. Muchísimas gracias. Muy buen fin de semana. Bueno, inicio de semana. Inicio de semana exactamente. Que estén muy, muy bien. Bonito domingo, chao. Chao.